Bueno, comenzamos con la cuarta y última mesa de titulada Asimetrías comerciales y financieras en América del Norte. Tenemos todos los ponentes, todas las ponentes, ¿estamos? No, falta Vania López. Sí, sí. Bueno, pero podemos iniciar entonces con el orden del día. Nuestra ponente Nancy. No, No, empieza Aurora. ¿Aurora? Sí. Sí. Ok. Hoy hay semblanzas o algo así. Tiene nuestras empresas. Ni me la pidieron. ¿La quieren? Qué buena. Yo te vi. Pues Nancy. Ya me había robado uno. Bueno, entonces comenzamos con la doctora No, Aurora. Aurora Marcia Flores. Es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Sociales y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos va a presentar su tema, que es asimetrías financieras desde la industria automotriz. Entonces tiene 15 minutitos y ahí le voy pasando los papelitos. 15 minutos. Buenas tardes, todos los valientes por seguir aquí. Y muchas gracias, Mónica, gracias también a Claudia, que ya no está aquí, pero ya llegó. Bueno, sí, muchas gracias por la organización de este evento y por su amabilidad de invitarme a compartir los trabajos que vengo haciendo respecto de la industria automotriz. Es un trabajo que he venido realizando desde la etapa del doctorado, entonces estoy siguiendo con la investigación con la industria automotriz, porque realmente no hay trabajo sobre financiarización en la industria automotriz. Por ahí se tocan algunos trabajos en los que se intuye que hay ganancias financieras, que el sostenimiento de las ganancias es gracias a actividades financieras y hay una intuición, pero realmente no hay una labor empírica para realmente caracterizar de una manera, o por lo menos aproximar una caracterización del fenómeno de la financiarización en la estructura automotriz. Entonces voy a desarrollar conforme los siguientes, muy rápido en algunos puntos porque pues el tiempo es limitado. Primero presentaré algunas discusiones teórico-conceptuales para una caracterización de la financiarización en la industria automotriz. Después hablaré sobre la reestructuración productiva que ocurre en el marco del Telecán y cómo esto ha impactado en el empleo y en las relaciones laborales, que es el tema central de cómo voy a abordar la caracterización. Y voy a ir mencionando en el paso sobre algunas variables y algunos procesos, cómo está cuadrando la teoría con la realidad, por lo menos sobre lo que se ha dicho sobre el fenómeno de la financiarización dentro de la industria. Y si me da tiempo, esbozaré algunas conclusiones. Y digo esbozaré porque pues ya lo verán. Sí. Ok, primero estoy retomando, sustentando el marco teórico en el terreno de los post-keynesianos. Dentro de la teoría heterodoxa, pues hay varias corrientes de pensamientos y me pareció, encontré autores más aproximados a lo que estuve observando dentro de la industria automotriz. Los acercamientos más cercanos que tuve fueron con Minsky, Stockhammer y Epstein, cuando hablan del incremento del tamaño y la fragilidad del sector financiero y enfatizando en el creciente dominio de los motivos, actores y mercados financieros. Arriaghi me permite abordar un patrón de acumulación o observar un patrón de acumulación en que la realización de la ganancia ocurre en los canales financieros. Phillips enfatiza sobre el creciente dominio de los mercados de capital, sobre el financiamiento bancario, cosa que quedó documentada en la tesis de doctorado. Stockhammer habla hace un acercamiento muy preciso a propósito de la contracción de la demanda global, sobre todo el fenómeno de la financiarización ocurrida en las economías avanzadas, y él sostiene que por lo menos de lo que observa en las economías avanzadas se asiste a un cambio en las relaciones de poder entre capital y trabajo. Y de allí derivamos algunos otros trabajos más adelante en el que se incorporan Lasonic y O'Sullivan
para hablar sobre la ascendencia del valor del accionista. Este es el rumbo específico que va a tomar la ponencia a continuación como modo de gobernanza corporativa. Y precisamente este énfasis se acerca más a la caracterización de el modo de organización industrial en el que están desarrollando las actividades productivas en la figura de la corporación. Entonces, por ahí también hecho mano, no lo incluyo aquí, pero hecho mano también de la teoría de la empresa para terminar de afinar y caracterizar a la corporación dentro de las actividades de la industria automotriz. Y finalmente, pues un acercamiento. Hay otros autores, pero estos son los más sobresalientes y los que se acercan a caracterizar cómo está tomando o aterrizando la financiarización dentro de la industria. Entonces, Medialdea y Sanabria hablan del salario y las condiciones laborales, justamente el impacto que queremos observar o cómo ha aterrizado este fenómeno dentro de las relaciones laborales en la industria y cómo son utilizadas como variable de ajuste de acuerdo con estos teóricos para seguir polarizando el ingreso en detrimento de las familias trabajadoras. Bien, la hipótesis central entonces aquí es que las condiciones actuales del empleo y de las relaciones laborales en la industria automotriz en México son resultado del despliegue del fenómeno de la financiarización a través de las estrategias ejecutadas por las corporaciones automotrices tendientes a incrementar el valor de los accionistas. Esta última retomando o más apegado en línea con la teoría de, bueno, con la apreciación sobre el fenómeno de la financiarización de Stockhammer. Bien, segundo punto, pues nada más así de muy rápido, parte de la justificación del trabajo es que mucho del análisis, mucho de la observación que se ha hecho sobre la industria automotriz, pisan estos terrenos, ¿no? Sobre los terrenos de lo que ocurre en el ámbito de lo productivo, pero sin tomar en cuenta lo que ocurre en el ámbito de lo financiero. Y ahí, como nos dice Minsky, cuando uno no observa, nada más o no observa lo que ocurre en el campo de lo financiero, uno se puede hacer una idea parcial o engañosa de lo que realmente está ocurriendo en un espacio como en la industria automotriz. Entonces, nada más aquí sobre la reestructuración productiva, considerar pues todo este conjunto de aspectos que muchos autores los retoman de una manera u otra. Hay que contextualizar y saber en qué momento ocurre. Estoy hablando de una etapa de reestructuración productiva en la industria automotriz en el marco del Telecán. Entonces, algunos autores registran 3 momentos de reestructuración productiva desde que la industria tiene presencia en México, desde que se instala la primera planta de Ford en México en los años 20 del siglo pasado, hasta nuestros días. Algunos registran 3, 4 etapas de reestructuración productiva, pero por lo menos todos coinciden en que la entrada en vigor del Telecán vino a intensificar un proceso de reestructuración que ya se venía gestando desde el fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, pues, ¿qué dio paso o qué acentuó este proceso de reestructuración? El paso del Fordismo al Toyotismo, el final mismo de este modo de industrialización, la entrada del Telecán y todas las inversiones que se vinieron con ello, pero sin perder de vista que todo esto hay que también ponerlo en un contexto en el que se estaban gestando o ya estaban en marcha importantes reconfiguraciones financieras globales y que también más o menos 10 años después en que entró en vigor el Telecán, obviamente hubo una gran apertura en el sector financiero en la economía mexicana. Entonces no es nada más ver la industria automotriz, sino también qué está pasando en el ámbito de lo financiero, y ahí el Telecán, pues uno tiene que ir a revisar qué es lo que los postulados con respecto al sector financiero, y la entrada en vigencia de un sistema internacional de cotizaciones en el año 2001,
que abrió la puerta para que ya había algunas corporaciones cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, pero con la entrada en vigor de este sistema, México se inserta o acentúa su participación en los mercados mundiales de financiamiento, pero con una característica de que las empresas que siguen entrando, todas las que entran, por lo menos todas las corporaciones de la industria terminal, utilizan el mercado financiero solamente para cotizar acciones, no para emitirlas, sino para cotizarlas, o sea, nada más para hacer actividades de compra-venta. Eso significa que no están recogiendo capital para invertirlo en actividades productivas, es puro capital golondrino, ¿no? Que se llama así. Y bueno, eso ya lo desarrollé en otro trabajo también. Entonces, hablar de la industria automotriz es retomar autores que en diversos trabajos han hablado de las consecuencias que ha traído o la dinámica que se ha desempeñado en la industria automotriz, y se han señalado ya muy puntualmente y con bastante análisis, se han observado procesos de desintegración vertical, heterogeneidad en las estructuras productivas, externalización del ciclo de capital, dependencia con Estados Unidos, hablando de las insumos, materias primas, etcétera, y de la comercialización, por supuesto, el débil efecto multiplicador sobre el valor agregado, y también lo más que se ha llegado a decir sobre financiamiento es que hay un mayor retorno de las inversiones que se ofrecen en el mercado mexicano contra aquellas que están en la industria final. Ya se acabó, no es cierto, me apuro entonces. Bueno, me voy a ir así súper de volada para a ver si llego al tema. Como sabemos todos, ha habido un decrecimiento real en términos de crecimiento de los salarios, sueldos y salarios, por lo menos en la industria automotriz esta tendencia se acentúa. En términos de relaciones laborales, la incidencia en cuanto a conflictos colectivos en emplazamientos a huelga, no se ve una clara tendencia, pero sí hay una mayor tendencia a incrementar el volumen de emplazamientos a huelga y menores incidencias de huelgas, o sea, cuando los conflictos realmente terminan en huelga, esto tiende a reducirse a cuenta, pues por ahí coincide con un mayor volumen de convenios colectivos. Esta es la situación en cuanto a salarios y relaciones laborales, ¿no? Entonces, tenemos en el mercado mexicano un total de 14 corporaciones de la industria terminal cotizando sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, 17 corporaciones de partes y componentes automotrices. Estoy retomando aquí los datos que ven aquí, las corporaciones con las que estoy trabajando son aquellas que cotizan en dólares. Entonces, otras no están aquí porque están cotizando en euros, en yenes, etcétera, ¿no? Ya saben cuáles, ¿no? Nissan y etcétera. Entonces, no es cierto, aquí Nissan están en dólares, Chrysler y las que están en Europa principalmente. Entonces, vemos aquí como algunos teóricos anticipan de la financiarización, uno de los signos de la financiarización es justamente un crecimiento de los dividendos. Véanlo allí, en casi todos los casos, efectivamente hay esfuerzos de las corporaciones automotrices por cada vez pagar más dividendos por sus acciones. En cuanto al precio de bueno, aquí nada más regreso la tabla para los que postulan la financiarización o el signo de la financiarización a través de esta variable son Stockhammer y O'Sullivan. También ellos mismos dicen que también otro signo de la financiarización es acá estoy, me perdí un poquito. El incremento justamente del precio de las acciones. Hice un cálculo de los precios promedio anuales con estas empresas, hice como un tipo portafolio. Y efectivamente hay un importante crecimiento del precio de las acciones, especialmente con la salida de la crisis financiera. Los márgenes de estos crecimientos son cada vez más amplios, lo vemos aquí en la ganancia de capital de las acciones, la segunda gráfica, la amplitud de las ganancias tiende a ser cada vez más grande y pues eso ya nos va dando un signo de que también la volatilidad podría ir en crecimiento como lo anticipan los teóricos. Vamos a ver ahorita qué pasa. Los dos componentes de los rendimientos, ya tenemos que suben
ya tenemos que suben los dividendos, ya tenemos que suben los precios de las acciones y entonces esperamos que si sigan creciendo los rendimientos de las acciones de las corporaciones automotrices. Y efectivamente esto es lo que ocurre. Por ahí vemos algunos signos negativos, pero la tendencia general en promedio están subiendo. Aquí lo importante, o ya el último minuto nada más para decir que Stockhammer y O'Sullivan anticipan, obviamente, y Minsky, ¿no? Minsky al hablar de la fragilidad del sistema financiero, que mientras más grande se va haciendo, más frágil se va haciendo el mercado financiero también. En términos de volatilidad, quiero que observen aquí, hice cálculos por quinquenios desde 1991 y efectivamente lo que anticipan los autores en términos de incrementos de la volatilidad se observa hasta el 2005-2010. O sea, hasta la irrupción de la crisis financiera. Y después, la volatilidad tiende a caer. Entonces, parece que todo va concordando y pues comentaba aquí con las colegas, con Mónica, y oigan, yo encontré esto, ¿qué estará pasando? Hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. La presentación ya está puesta. Puede ser con... Sí, pero yo no. como quieran, ¿no? Se puede hacer desde ahí el movimiento, ¿no? No sé. Bueno, sí, si quieres. Sí. Pero si quiere... Pero pues que no la pongan. ¿O quieres desde acá? Yo mejor me. ¿Sí? Entonces... Bueno, a continuación seguimos con el tema de asimetrías financieras, asimetrías comerciales y financieras en el TEMEC, un análisis empírico de la doctora Isabel Osorio Caballero y la doctora Nancy Müller. La doctora Isabel es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, con un máster oficial en investigación en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora asociada C de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son Economía Internacional, Integración Económica y Crecimiento Económico. La doctora Nancy Müller es doctora en Economía por el programa de posgrados en Economía con la tesis titulada Reglas monetarias, índices de condiciones financieras y regulación en los Estados Unidos, 1970-2014. Maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de la Facultad de Economía. Entonces, tienen la palabra, 15 minutitos. Entre las dos. No sé cómo quieran dividirlo. Sí, es así. Buenas tardes, es un gusto estar en el instituto. Muchas gracias a Mónica Meireles, Claudia Maya, gusto de estar aquí. Felicito a ambas por el evento tan relevante que ha tenido y por la participación el espacio que nos han dado para participar. Lo que vamos a hacer, mi colega, la doctora Müller y yo, es solo presentarles un avance de investigación. La verdad es que es un trabajo muy ambicioso porque en sí mismo ya podría dar para 2 papers, pero bueno, sí. No, aquí está. Entonces, el título es lo que vamos a hacer es, vamos a testear básicamente. Es un trabajo empírico, vamos a testear la teoría económica respecto a lo que nos interesa. Entonces, este es el orden. Como dijo la doctora Aurora, va a ser muy sucinta por la restricción de tiempo, pero bueno, intentaremos poder plantear al menos de los objetivos y las hipótesis, la metodología que estamos trabajando. La introducción, las asimetrías comerciales en el TEMEC, las asimetrías monetarias y bueno, las conclusiones, repito, es solo un avance de investigación. Entonces, este es el objetivo general, ¿no? Analizar las asimetrías, sabemos que hay diferencias entre los 3 países. Esto es evidente en el término económico cuando vemos el PIB, pero nosotros nos vamos a concentrar en la parte comercial y monetaria de estas 3 economías. ¿Cuál es la hipótesis general, juntando las dos? Porque obviamente tenemos su hipótesis, tanto la comercial como la
monetaria es que hay una heterogeneidad comercial y financiera entre los países que se encuentra determinada, que determina la efectividad, porque siempre buscamos esto en economía, ¿no?, de los mecanismos de transmisión de las políticas económicas. Es desigual para México. Bueno, en el periodo de análisis desde 1980 al 2018 nos permite más en el área monetaria que en la comercial. En el área comercial tenemos más restricciones, pero bueno, hacemos el intento de que lo abarquemos, ¿no? En la parte comercial, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues buscamos estudiar cómo la metodología, y aquí este es mi marco teórico de los márgenes intensivos y extensivos, que es una parte muy estudiada dentro del comercio internacional, sí sirve para explicar las diferencias en el crecimiento de las exportaciones de bienes de México hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, se puede analizar las exportaciones en general, pero nosotros lo que vamos a hacer es analizar la complejidad de estas exportaciones y ver en qué medida, si intensiva o extensiva, ahorita explico cuál es lo que nos dice la literatura, afecta o cómo se está moviendo en las tres economías. Más que nada lo vemos desde México, en la parte comercial de México hacia Estados Unidos y Canadá. Buscamos calcular cuál es la contribución del margen intensivo y del margen extensivo al crecimiento total de las exportaciones de México con los países vecinos para el mismo periodo. Bueno, este es ya. Ok, los principales socios comerciales es Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, y las en exportaciones, en importaciones China, Japón, Corea del Sur. Estos son los principales países asociados, los principales productos, porque sabemos que vendemos, pero bueno, del total del sistema arancelario, cuáles son los que se están moviendo, y no voy a profundizar en estas. Aquí lo que estoy viendo, nada más marco los primeros, digamos, algunos capítulos, los que son más relevantes dentro del sistema de clasificación. Vemos que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para animales vivos, de nuestra exportación es el 98,2% va hacia Estados Unidos, mientras que importamos 75,8%, ¿no? Por ejemplo, si vemos el capítulo 2, lo que vemos es que 58% del total de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. Entonces estamos, digamos, no, está bien, era para yo ubicarme, perdón, porque mis lentes ya no dan. Ahí está. Este es la idea general de la metodología. Entonces, una descomposición de las exportaciones en los dos márgenes. Lo que tenemos son 4 columnas. Las columnas recogen los productos y las filas recogen los socios comerciales. Las columnas distinguen dos tipos de productos, los productos que ya se exportaban y los nuevos productos de exportación. Las filas distinguen dos tipos de socios comerciales, los socios comerciales a los que ya se exportaba y los nuevos socios comerciales. Cada celda lo que identifica es un tipo de exportación. La celda con fondo gris, que es la que remarco con rojo, corresponde al aumento en el valor de las exportaciones que se clasifican en esta celda, que corresponde al margen intensivo de las exportaciones. Quiero comentarles también dentro de esta motivación, y es que, bueno, hay rasgos muy destacables dentro del comercio mundial, y es que en las últimas décadas la ganancia de cuota de mercado de los países de renta media, que se incluye México por varias clasificaciones, ha aumentado en las exportaciones mundiales. Sin embargo, esta tendencia esconde grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, mientras que China ha conseguido multiplicar por 10 sus exportaciones, otros países, como el caso de Jamaica, apenas lo han hecho en un 2%, ¿no? 0,2%, perdón, las exportaciones. Por tanto, nuestra motivación es explicar estas diferencias en el caso de México, su relación comercial con los países vecinos del norte, que es de forma muy sucinta, muy puntual, el margen extensivo. Lo que analiza es la diversificación de las relaciones comerciales, mientras que el margen extensivo es ver el aumento de las relaciones comerciales ya existentes. Lo que estamos buscando es ver si la capacidad de mantener las relaciones de exportaciones a lo largo del tiempo es lo que se está dando, o bien si es un aumento del valor de las mismas de forma continuada. Vale.
tenemos un marco teórico, mencionaba nada más algunos autores relevantes que están aquí, y este es el modelo general, ¿sí?, que tomamos. Entonces tenemos como variable dependiente el valor total de las exportaciones, y del lado de las explicativas tenemos el número de relaciones de exportación, valor promedio de cada relación comercial, la probabilidad de que una relación falle y el número de nuevas relaciones de exportaciones. Los datos de donde los saco, pues es de la clasificación arancelaria del Comtrade de Naciones Unidas a 2 y a 4 dígitos, y desde luego que las exportaciones los sacamos en términos reales de la Organización Mundial de Comercio. Igual, me paso esto, quería ver cuáles son las, por ejemplo, podemos ver que el comercio trilateral entre los países miembros del TLCAN ha aumentado 270%, podemos ver también que se ha multiplicado por 7 veces las relaciones comerciales, que es, bueno, ahora ya llegamos a ser el primer socio comercial, y 1,5 mil millones de dólares se comercializan bilateralmente cada uno de los bienes, ¿no? Ya, me paso. Sí, bueno, aquí mencionaba la inversión extranjera directa también. ¿En qué sectores? Porque claro, al yo trabajar con una desagregación, pues vemos cuáles son los que se están moviendo y hay una relación directa, pero ya esto es como un subtema con la IED. Entonces los sectores de telecomunicación, minería, comercio y servicios financieros. Y ya, me voy a acabar el tiempo. Y bueno, nada, la literatura en general, que fue la que me pasé rapidísimo, ya, no, ahí está, pues pone de manifiesto que el margen intensivo ha sido la vía de crecimiento más importante de las exportaciones. Los resultados preliminares nos dicen que México ha ganado una cuota de mercado en las exportaciones mundiales y específicamente en Estados Unidos, pero las diferencias de renta media en el crecimiento de las exportaciones en este periodo han sido enormes, ¿no? ¿Qué componente del crecimiento de las exportaciones? Bien la evolución del margen extensivo, es decir, las nuevas relaciones comerciales, o bien la evolución del margen intensivo, es decir, las relaciones comerciales existentes, son las que explican las diferencias en el crecimiento de las exportaciones entre países. El aumento de las exportaciones se ha producido mayoritariamente a través de un aumento del valor de las exportaciones que ya se realizaban, es decir, un margen intensivo, mientras que la diversificación de las exportaciones, un margen extensivo, ha jugado un papel menos relevante en el crecimiento de las exportaciones. Bueno, continúa mi colega con la parte monetaria. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Disculpen si me pongo en modo turbo, ¿verdad? Pero, bueno, el tiempo es bueno, más bien, ya continuaré, ¿verdad? Yo voy a estar hablando de las asimetrías monetarias, ¿verdad? Digamos, para este aspecto monetario sostenemos que la oferta monetaria de Canadá, Estados Unidos y México no es necesariamente exógena, que hay un grado de endogeneidad monetaria y que este grado de endogeneidad va a ser disímil en cada uno de los países. Asimismo, los sistemas financieros de estos países son heterogéneos. Esta heterogeneidad determina la efectividad de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, sea simétrica para México. Entonces, para esta parte monetaria vamos a partir, ¿verdad?, mi compañera y yo, de esta revisión de dos teorías dicotómicas sobre la naturaleza de la oferta y la demanda de dinero. ¿Okay? Por un lado vamos a tener las teorías cuantitativas del dinero clásica de Hume, Ricardo Fisher, ¿okay? Y también las teorías cuantitativas del dinero moderna, principalmente Friedman y Schwartz. Ellos sostienen, ¿verdad?, que la oferta de dinero es exógena, es decir, que la controla el Banco Central a través de la manipulación de la base monetaria y del multiplicador monetario. En este sentido, ¿verdad?, o en esta parte de la revisión literaria, la causa de la inflación y de los ciclos económicos es la expansión monetaria, que da lugar a un exceso de demanda de bienes y servicios con relación a la oferta. Y justamente en este sentido, la inflación y la inestabilidad macroeconómica son un fenómeno monetario. La demanda, por tanto, es una función estable que se va a ajustar a la oferta. El otro lado de esta teoría, ¿verdad?, dicotómica es la que presenta Kaldor, Moore y Lavoie, quienes postulan que la oferta monetaria es endógena. Es decir, el Banco Central va a estar determinando la tasa de interés como el instrumento de política monetaria. Esto, a su vez, va a
garantizar liquidez y la estabilidad del sistema monetario, acomodando la oferta de crédito a las condiciones de demanda. Es decir, en este sentido, el sector bancario comercial, ¿verdad?, es el que va a estar otorgando crédito a los clientes más solventes con base en una tasa de interés activa, por supuesto siempre añadiendo un markup por sobre la tasa de interés de los fondos prestables fijados por el Banco Central. En este sentido, la endogeneidad monetaria que ofrece este segundo punto de vista, ¿verdad?, significa que la demanda de dinero y crédito determinan a la oferta, ¿ok? En la primera parte es la oferta quien determina la demanda, en este segundo punto de vista la demanda es la que determina la oferta. Por tanto, no va a existir una relación de causalidad de la cantidad de dinero hacia el nivel de precios. Esto es muy importante porque dada la evolución del sistema bancario, ¿verdad?, debida a la innovación financiera, la globalización, los avances tecnológicos y los cambios institucionales han alterado la forma de financiamiento de los agentes económicos y el modus operandi de la oferta y la demanda de crédito. Bueno, presento aquí entonces algunos hechos estilizados. Hay que recordar, ¿verdad?, que en 2001 México adoptó formalmente el marco de política de metas de inflación. Ya en el 2008 Banco de México adopta la tasa de interés interbancaria como objetivo operacional. Para Canadá, en 1982 abandonó la política de metas monetarias y a inicio de los años 90 adoptó el régimen de metas de inflación. Para Estados Unidos, pues como sabemos, el experimento monetarista desestabilizó las tasas de interés, lo que condujo a la adopción del marco de metas de inflación. Luego de la crisis de 2007, adopta un marco de política monetaria no convencional. ¿Cómo son estas asimetrías, verdad? O estos hechos estilizados que aquí vamos a presentar, pues son útiles para analizar la relación entre el desarrollo del sistema crediticio y la oferta monetaria de estos tres países. Entonces, esta primer gráfica nos muestra que a pesar de que estos tres países, ¿verdad?, han tendido a converger en su política monetaria, la importancia del crédito y la profundidad financiera difiere en cada caso. Esta gráfica entonces muestra la creación de crédito bancario con respecto a la producción. La simetría es evidente, ¿verdad? Lo que podemos decir es que el mercado financiero de los Estados Unidos es quien tiene un sistema financiero más desarrollado. Esta segunda gráfica nos muestra las variaciones de la oferta monetaria, en específico el agregado monetario M2, ¿okay?, en donde podemos observar que México es el más irregular, ¿no?, vis a vis Canadá y Estados Unidos. Esto indica que la política monetaria en México ha sido más volátil, ¿okay?, sobre todo o en particular por este periodo de estabilización económica. Entonces, en cuestiones monetarias, ¿verdad?, podemos observar que México nunca se alinea con sus socios comerciales. Por el lado de la demanda monetaria podemos ver también un comportamiento errático, ¿okay?, en la economía mexicana. Hay variaciones negativas que representan pues las tres crisis, o está capturando esta gráfica las tres crisis más importantes que ha experimentado México, ¿no?, la 1982, 86, 95, bueno, también la gran recesión, perdón, serían 4 crisis. También podemos observar respecto a la demanda monetaria que la demanda monetaria de Canadá ha sido inestable, ¿okay?, y que más inestable que la de Estados Unidos, y a su vez, bueno, Estados Unidos presenta ahí una contracción de la demanda de crédito dada la crisis subprime. Aquí podemos ver también alguna correlación logarítmicas entre oferta y demanda de dinero, que podemos apreciar en las dos primeras, bueno, es Canadá, en este orden de izquierda a derecha, es Canadá, Estados Unidos y México, y aquí podemos observar que, bueno, México es la menos estable, ¿verdad?, debido justamente a estas crisis que ya mencionamos. Digamos, hicimos un modelo, un CEBAR, ¿verdad?, para demostrar, bueno, que el papel que juega el dinero en forma de crédito difiere entre los tres países debido al disímil grado de desarrollo del sistema crediticio como determinante del crédito, el control de la moneda. Entonces, estos son los resultados que obtenemos para esta parte monetaria y financiera, que en la parte derecha podemos observar los vectores de cointegración estimados para cada país.
Estas ecuaciones nos está diciendo que las variaciones de demanda de dinero influyen positivamente en las variaciones de oferta, es decir, podemos encontrar una política monetaria asimétrica. Del lado derecho tenemos las pruebas de Granger, que nos muestra básicamente que se rechaza la hipótesis nula de no causalidad en el sentido de Granger, de la demanda a la oferta y de la oferta a la demanda. En suma, encontramos causalidad de Granger en ambos sentidos. Sin embargo, en México los impactos más importantes son de la oferta a la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más asimétrico a Canadá y Estados Unidos, aun cuando operan bajo el mismo régimen de políticas monetarias de meta de inflación. En suma, presento las conclusiones para las dos partes. Para la parte comercial, ¿verdad? En el periodo de 1990 a 2018, México ha ganado cuota de mercado en las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las diferencias entre estos tres países en el crecimiento de las exportaciones en este periodo han sido enormes. En este trabajo analizamos qué componente del crecimiento de las exportaciones, bien la evolución del margen extensivo o bien la evolución del margen intensivo, explica las diferencias en el crecimiento de las exportaciones entre estos países. Las estimaciones hasta ahora realizadas dan la pauta para reconocer que el crecimiento de las exportaciones se han producido mayoritariamente a través del aumento del valor de las exportaciones que ya se realizaban, mientras que la diversificación de las exportaciones ha jugado, por tanto, un papel menos relevante en el crecimiento de las exportaciones. La conclusión para la parte monetaria, ¿verdad? O de nuestro estudio, relevante, bueno, implican tres cosas al menos. Uno, que la oferta monetaria no necesariamente es exógena. Dos, que el grado de endogeneidad monetaria observado en las tres economías es asimétrico y que al combinarse los diversos grados de endogeneidad monetaria y de desarrollo de los sistemas financieros en cada país, la efectividad de los mecanismos de transmisión de la política monetaria también es asimétrica. Dejamos nuestros correos por si tienen alguna duda sobre el modelo. Okay, muchísimas gracias por su atención. Justo a tiempo. Me debes 3 segundos. ¿Listo? Claro. Sí. Oh, muchas gracias, en tiempo de verdad, exacto. Entonces, llegó la doctora Vania. ¿No Vania? Ah, ok. Entonces pasamos a nuestro cuarto ponente, que en el tema créditos y distribución desigual en México. Crédito y su distribución desigual en México. Aderac, perdona mi pronunciación, Quintana Estrada, de la Universidad de San Luis Potosí. Es licenciado y doctor en Economía con estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Realizó estudios de posgrado de postdoctorado en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona media, candidato a SNI de CONACYT. Entonces, le cedemos la palabra, 15 minutitos. Buenas tardes a todos y todas, y un especial agradecimiento a Claudia y Mónica por su invitación. Bueno, trataré de ser breve, aunque, bueno, y ajustarme al tiempo. No voy a hablar tan rápido, eso creo, pero bueno, no tengo esa habilidad todavía. Bueno, la idea es un poco mencionar una idea que llevo trabajando algún tiempo sobre que la banca extranjera en México ha conllevado, bueno, serias desigualdades o ha acentuado esas desigualdades, ¿no? No quiere decir que no existieran, pero las ha acentuado, ¿no? Entonces, un poco, bueno, si llamamos la historia contemporánea de la banca mexicana, que ya atraviesa por 3 etapas, ¿no? Que están claramente marcadas, que van a desembocar en el dominio de la banca extranjera, y donde hace más de 3 décadas se va a experimentar un proceso primero de nacionalización, su posterior privatización, hay una convulsión con la crisis del tequila y las alianzas. Desde entonces, la banca extranjera, obviamente, en nuestro país ha tenido una importante posición en la estructura financiera mexicana en los últimos años. Ejemplo de ello, por ejemplo, podemos observar en el siguiente cuadro, los grados de concentración. Los 3 bancos más grandes durante los últimos 20 años han concentrado la mitad de los activos bancarios del país, por ejemplo. Si se consideran los 5 bancos más grandes, el porcentaje se ve incrementado en 20 puntos porcentuales, ¿no? Como podemos ver ahí, y que acaparan cerca del 70%. Cabe aclarar que obviamente
de esos 5 bancos, 4 son en su mayoría extranjeros, ¿no? Entonces hay una importante dominación. Al considerar el índice Herfindahl-Hirschman, se puede observar que del 98, bueno, hay una concentración moderada, ¿no? Pero el número de participantes se ha visto incrementado, porque en 1998 el número de bancos eran 37 y en la actualidad en el 2018 eran ya 50, ¿no? Entonces, a pesar de que ha aumentado el número de participantes, digamos, esa competencia pues no ha mejorado, ¿no? La banca extranjera sigue dominando en ese sentido, ¿no? Luego, la mayor participación de la banca extranjera. Bueno, podremos rescatar 2 visiones, ¿no? En un sentido, una que nos dice puede acarrear mayor eficiencia y diversificación de los servicios que ofrecen y facilitar la expansión del flujo de capitales externos, ¿no? Y con ello eleva la disponibilidad de fondos, ¿no? Esa es una argumentación un poco que nos han dicho, ¿no? Pero hay otra posición un poco más crítica donde nos dicen que los fondos financieros hacia empresas nacionales pues han sido insuficientes y el control del sistema de pagos y además la autonomía de la política monetaria pues se han visto supeditadas a intereses ajenos, ¿no? al país, un poco dominadas por esta banca extranjera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar pues que, bueno, un poco la dinámica, ¿no? Del crédito interno al sector privado otorgado por los bancos, ¿no? Entonces, vemos que hay una importante caída del crédito interno en la década de los 80 y que tiene una importante recuperación previo a la crisis de mediados de los 90 del siglo pasado. Sin embargo, bueno, con la crisis vuelve a caer y el proceso de recuperación es lento, ¿no? En ese sentido, y en años recientes pues podemos observar un poco niveles previos a la crisis de los 80, ¿no? Entonces, pero sin embargo, muy por abajo, 15 puntos porcentuales más o menos, por abajo del promedio de América Latina, ¿no? Entonces, obviamente, hay el crédito interno al sector privado, pues es, bueno, no se ha visto, no se ha visto favorecido, ¿no? Entonces, bueno, la distribución desigual del crédito. Entonces, bueno, obviamente, bueno, hemos visto que a lo mejor el crédito no ha aumentado en al financiamiento de las empresas y la mayoría de los recursos que se colocan en el sistema tienen como destino el sector privado, que está concentrado, y eso es importante, en las regiones más dinámicas del país, ¿no? Entonces, el crédito, a pesar, bueno, tiene una tendencia así muy irregular, y tiende a concentrarse, bueno, ahora sí, en las regiones o ciudades más dinámicas, ¿no? Del país. Bueno, aquí en esta es el crédito según la actividad del acreditado y observamos que en esta observamos que el crédito al sector privado no financiero, bueno, es importante, ¿no? Y muy por abajo está el sector público, ¿no? Y todas las demás actividades. Entonces, el crédito privado, al sector privado, bueno, sí es importante, ¿no? Sin embargo, bueno, no tiene esos niveles esperados. Entonces, aquí el crédito a las empresas por actividad productiva, ¿no? Bueno, muy por encima y una dinámica un poco ahí encontrada entre las actividades secundarias y terciarias, ¿no? El sector terciario, bueno, sigue siendo el sector que recibe la mayor cantidad de crédito, cerca del 50%, y por abajo el sector industrial, ¿no? El secundario, y bueno, y hasta el fondo, bueno, las actividades primarias, ¿no? Luego, si desagregamos un poco estas actividades, ¿qué observamos? Bueno, entonces, los principales estados donde se concentra el destino del crédito van a ser 6, la Ciudad de México. Bueno, esto un poco explicado porque muchas empresas facturan, bueno, tienen sus oficinas corporativas en la Ciudad de México y bueno, a lo mejor ahí se concentra, ¿no? Más. Bueno, el otro estado es Nuevo León, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, ¿no? En estos 6 estados, en estas tres actividades, bueno, divididas así de primario, secundario, terciario, de nivel general, se concentra el crédito, ¿no? Ahí, y en esas regiones pues, se va entretejiendo una red de empresas y actividades que se extienden a otras zonas, ¿no? Y estados vecinos, ¿no? Entonces se va generando una dinámica económica en ese sentido.
Y obviamente es donde hay más actividades productivas y dinámicas, ¿no? Y por obvias razones más rentables, entonces es a las que les van a prestar. Entonces, este destino desigual del crédito va a abonar de manera negativa la imposibilidad de consolidar, obviamente, una planta productiva en los estados con menor grado de desarrollo, ¿no? Porque no hay actividades productivas dinámicas y tampoco llega el crédito, ¿no? Entonces es así un círculo virtuoso, bueno, muy maligno en ese sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, por entidad federativa, el sector primario. El sector primario pues es una actividad muy volátil, ¿no? Depende de ciclos agrícolas, ¿no? Y a veces también de cuestiones también del mercado. Pero los estados que más destacan, bueno, es Ciudad de México, aunque pareciera ser no sé por qué, bueno, donde se siembra, ¿no? Bueno, si hay actividad primaria, ¿no? Entonces, o donde se cultivan peces, no sé. Entonces, pero llama la atención de Sinaloa y Sonora, que son estados donde la actividad primaria es importante, que son actividades de exportación, y que Guanajuato, porque también hay cultivo protegido, ¿verdad? Entonces eso permite mejorar la rentabilidad del campo, bueno, en algunas, no de todos, ¿no? Estamos hablando de que llega el financiamiento a las grandes empresas, ¿no? A las más dinámicas, a las más rentables, obviamente, pero bueno, así está un poco la condición. Aquí en la actividad industrial, otra vez la Ciudad de México, y le sigue Nuevo León, y ya por abajo Jalisco o Estado de México, ¿no? y Guanajuato, ¿no? Entonces, y luego tenemos al sector servicios, igual tenemos otra vez estos 6 estados que mencioné hace rato, ¿no? Ciudad de México, el primer sitio, que es donde más se concentra el crédito, y por abajo está Nuevo León y después Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Bueno, bajo este panorama, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué reflexiones podemos dar? El proceso de regulación y liberalización financiera, bueno, ya sabemos que está inspirado en la teoría neoclásica, va a reconfigurar el sistema financiero del país después de la crisis de la deuda. Y esta pues aparentemente corta historia, pero ya larga, ¿no? Desde los 80 hasta la actualidad, pues ha llevado un proceso de extranjerización, ¿no? A veces la palabra extranjerización os puede espantar o no sé, puede denotar muchas cosas, pero bueno, pues así se debe de nombrar, ¿no? Hay una extranjerización ello, como ya mencioné, no ha significado una expansión crediticia abundante, ¿no? Aparentemente, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir, bueno, hablando al crédito productivo, ¿ok? Van a decir, bueno, sí hay una expansión crediticia y hay mucho dinero, pero al final no es tanto, ¿no? Lo acaba hace pocos días en una bueno, reflexión en un espacio público, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial mencionaba esta situación, ¿no? De que las tasas de interés siguen siendo elevadas, de que no hay crédito y así no se pueden ir consolidando las empresas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa idea, ¿no? Entonces, hay una importante concentración del crédito en las actividades y sectores más dinámicos y el sector bancario pues, va a dejar desprotegidas a las empresas de menor tamaño y de actividades poco rentables y ahí aparecerán otro sistema o subsistema o sistema financiero sombra o que va a atender a estas actividades de menor tamaño y poco rentables, ¿no? Y que a veces el financiamiento hacia estas actividades, pues bueno, van a tener a veces algunas caracteres de usureros, de bajo monto, que no les va a permitir consolidarse, ¿no? Entonces, y aunque apareciera una difícil situación, las actividades y regiones más dinámicas son las que obtienen abundantes recursos financieros. No se debe perder de vista que los bancos, eso es importante, hacen negocio y buscan rentabilidad, ¿no? Al final de cuentas es un negocio, ellos buscan rentabilidad, ¿no? Eso a veces no son los culpables de todo, ¿no? Entonces, aquí pues también ha faltado ese papel del Estado, implementar una política crediticia que sea guiada por el Estado, acorde a las necesidades nacionales, buscando una mejor equidad, ¿no? Al otorgar el financiamiento a las actividades y regiones, ¿no? O sea, si queremos impulsar regiones que son desiguales, pues obviamente pues, tiene que haber una política financiera que oriente el crédito hacia esas regiones, ¿no? Si no así, por el mercado no lo va a solucionar, ¿no? Ya nos los ha comprobado desde los años 80, ¿no? Entonces, una política crediticia de dichas características obviamente no estaría sencilla, ¿no? O sea, implica una capacidad de negociación y de reorientación y de cambiar una cultura,
pero es mejor si se compara con el sistema extranjerizado actual, ¿no? Y aquí, bueno, el problema no es tanto, bueno, no es solo de la banca extranjera o de ese sistema extranjerizado, sino también de la política financiera nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso por mi parte sería todo. Bueno, le sobró 3 minutos, también lo hizo conciso y directo. A continuación vamos a pasarle la palabra a la doctora Josefina Morales, que es la comentarista de la mesa. La semblanza de la doctora es investigadora y poeta, licenciada en física, un magíster en estudios latinoamericanos y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el área de Economía Política del Desarrollo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es tutora en el programa de estudios de Geografía y posgrados en estudios latinoamericanos. Sus líneas de investigación son América Latina y la maquila. Entonces, le cedemos la palabra, 15 minutitos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, a Mónica, a los ponentes, porque creo que es muy interesante lo que han planteado. Yo no soy especialista en el sector financiero, pero desde luego uno se pregunta qué es eso, y qué es eso sobre todo ahora cómo funciona en la globalización, en esta etapa de la mundialización y la crisis, ¿no? Que es bastante complicado el asunto. Y yo tengo más observaciones, primero, digamos, un poco de terminologías, de conceptualización. Yo como ya soy, bueno, primero sí me gusta que digan que soy física, pero desde luego no me pregunten de mecánica a estas alturas de la vida, ni de mecánica cuántica. Sí les puedo explicar la diferencia, pero nada más. Y primero, bueno, me parece muy interesante el trabajo que están haciendo, las distintas aproximaciones, pero hay algunas, 2, 3 cosas que yo primero diría como planteamiento teórico, de perspectiva teórica. Como les digo, soy antigua y tengo formación marxista y formación además crítica desde el pensamiento latinoamericano. Y el hablar de las asimetrías no me satisface. Yo hablaría de las desigualdades, de la dependencia, que está bien, uno entiende de qué se trata, ¿no? Pero decir que México y Estados Unidos tienen sistemas financieros o industrias automotrices o lo que quieran asimétricos es un término de la CEPAL, muy bonito, pero yo creo que tenemos que como que cuestionarlo e ir más profundamente, más cualitativamente. Como que es muy descriptivo, ¿sí? Lo asimétrico. Entonces es un planteamiento para que lo reflexionen. Otra cuestión, por ejemplo, cuando se habla de la industria automotriz o ahorita mismo de la banca extranjera, transnacional, no conceptualizamos que son grandes capitales monopolistas transnacionales. O sea, la dimensión, la densidad del grado de acumulación de capital me parece muy importante. Entonces, como que hay que reflexionar, ¿no?, sobre eso, me parece. Voy a ir un poco desigualmente ahora, la extranjerización de la banca. Es un término muy utilizado y sobre todo en el Cono Sur. A mí me gusta hablar más que el proceso del neoliberalismo en nuestro país pasa de la estatización de la banca a la privatización y a la desnacionalización. No solo que vaya a manos del capital extranjero, sino que se quita la base nacional, ¿no?, que yo creo que es muy importante. Y creo que hay que profundizar cómo funciona la banca, no es extranjera en el país. No solo da crédito o no da crédito a la banca, no sé qué, sino dónde está el centro de su acumulación o qué papel tienen la banca extranjera que recoge del país. Y todo el mundo dice que desde luego el BBVA Bancomer, aunque no le gusta que ahora que se le diga Bancomer, tiene sus mayores utilidades de México. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Bueno, y siguiendo con esto de la banca, les digo, disculpen que sea un poco desordenada, pero ¿qué pasa con el financiamiento a las empresas? Entonces yo creo que hay que diferenciar a los grandes monopolios nacionales y extranjeros, a la mediana empresa, al consumo. Los grandes grupos mexicanos que se transnacionalizaron a finales o desde mediados de los años 90 y como hasta antes, un poquito antes de la crisis, pero que van a ir muy rápidamente de la privatización, la transnacionalización a la venta, y están cambiando su destino y ahora andan más en el sector inmobiliario las grandes fortunas, ¿no? Pero ¿qué pasó con esas empresas? Entonces, las grandes empresas mexicanas, ¿dónde se financian? En el extranjero.
en el mercado de valores extranjero. ¿Cuál es el monto de la deuda privada en este país? Ahorita no me acuerdo cuántos, pero hace 10 años, 7 años, hasta era mayor que la deuda pública. Llegó en un momento dado a superarla, andaba en los 120.000, 130.000 millones de dólares. Entonces, estos se financian, sí, ¿y qué papel juegan vía el mercado de valores? ¿O qué pasa con el mercado como financiamiento, más que la banca? ¿Dónde se financian los grandes grupos? Otra cosa es cómo se financia el consumo, o cómo se financia la mediana empresa que intenta, digamos, salir un poco adelante. O inclusive, ¿cómo diablos se financió el Estado? Y todas las cosas estas, ¿cómo se llaman? Las de la CFE, las deudas de llave en mano, toda una serie de cómo se financian estos distintos sectores de la economía para que podamos, digamos, un poco profundizarlo. Yo leí hace poco, y luego se los mando, un boletín que coordinamos y que trabajamos de nuestro equipo de trabajo de Claxo, de Crisis y Economía Mundial, donde Orlando Caputo y Graciela están hablando de que las empresas extranjeras en Chile se financian en Chile mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo está eso? ¿Cómo se están financiando aquí, aparte de todo lo demás que puedan jugar? ¿Qué papel está jugando ese mercado de valores en México para el capital extranjero, para el capital nacional, etcétera, ¿no? Bueno, entonces les decía ya que los monopolios, que el capital del Telecán, ¿sí? El problema me parece muy importante, ¿qué pasó con, a partir del Telecán, el cambio en el financiamiento de la actividad económica? Pero yo insistiría mucho en que metamos, cuando vean lo del financiamiento, al Estado, qué pasó con el financiamiento público y a la empresa pública, qué pasa con el sector privado productivo o de servicios o como sea, capital privado en general, y qué pasa con el capital mediano y con el consumo, para que tratemos de verlo, ¿no? Déjenme ver. Lo del sector comercial, que me parece, les digo, muy importante a mí, yo creo que a todos, nos trae un poco de cabeza realmente cómo se da en lo concreto, si quieren decir esto inclusive a nivel empírico, la relación de lo financiero con lo productivo, cómo de pronto las empresas automotrices, ¿no?, van a decidir, y muchas empresas, sobre todo a finales de los 80, su dinámica de crecimiento de inversión en función de la bolsa de valores, en función de cómo está el valor de sus acciones, ¿no? Pero esto yo diría, ¿cómo determina o no, o distorsiona, o vayan ustedes a saber cómo influye en el comportamiento de la inversión de esas empresas, de la acumulación de capital de esas empresas? Cuando hablaban por ahí de financiarización, me pareció escuchar que metían el salario como parte de la financiarización, ¿sí?, sobre todo de la industria automotriz. No lo entendí bien, o sea, era para mí una duda. Sí, el salario es una parte, bueno, es monetario, es el precio de los salarios, de la fuerza de trabajo, pero no entendí bien cómo es que eso financiarización, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Qué querían decir con eso? Me quedó como duda. Las relaciones comerciales, esta cuestión que trabajan, yo creo que hay que, del TLC para acá, tenemos, las exportaciones están, y sobre todo manufactureras, van a crecer al 17%, al 15%, 94, 2000, 2001. Pero ¿qué pasa a partir del 2000 y del 2001? China aparece en la economía mundial. China aparece en el comercio internacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué cambia? Y aparte de la crisis de las empresas .com y su impacto en el caso de México, que allá hubo un año de recesivo y aquí hubo 3, ¿no? Entonces, como que verlos un poco más, la dinámica del comercio mundial, la estructura, sus conflictos, para poder ahí ubicar cómo va la dinámica mexicana, ¿no? Y lo otro, insistir, ¿quiénes son? ¿Quién exporta? Las exportaciones manufacturadas por mexicanas las realiza fundamentalmente el gran capital transnacional, no son mexicanas.
las de tomate y las del aguacate sí, y cuáles no, pero la gran industria automotriz exportadora, ¿y qué exportamos, no? ¿Y cómo lo exportamos? Entonces, bueno, como que hay que meternos. Otra de las cosas que yo trabajo mucho en la industria y todo, y la crisis y demás, algo que pasa en el ámbito del comercio internacional, nosotros tenemos una balanza comercial superavitaria de 2.500 millones de dólares a nivel de todo el sector, todos, primario, secundario, todo lo que quieran, ¿no? En el sector manufacturero un poco más alto, con una gran superávit en el sector automotriz, de 50.000, 60.000, 70.000 millones de dólares. Pero si quitan ustedes el sector automotriz de toda la exportación manufacturera, resulta que todo lo demás muestra y reproduce digamos, el déficit estructural clásico de nuestras economías dependientes. Prácticamente todos los otros sectores industriales tienen déficit, por lo general. E inclusive en el sector agropecuario, y que hay que distinguirlo entre el sector agropecuario y el sector agroindustrial, porque de pronto siempre hablan de que ahora el sector agrícola y en general hablan del sector agroindustrial cuando no incluyen la cerveza, desde luego, que ya está en manos del capital holandés o belga. No, pero el sector agrícola en particular, ya vamos a acabar, era hasta hace 3 años negativo, la balanza comercial negativa desde los años 80. Ese era un cambio estructural en la crisis y la globalización. Importamos más de la mitad del consumo del maíz, el 80% del arroz, el 40% del trigo. ¿Y qué pasa? En los últimos 3, 4 años ha cambiado esa balanza comercial, pero hay que verlo, o sea, verlo a mediano plazo, para ver hacia dónde va. Y termino diciéndonos, bueno, ¿y qué diablos pasa con Trump, la guerra comercial y el nuevo tratado de libre comercio, ¿no? Que nos va peor que el anterior. Pero bueno, ahí nos quedamos. Me da mucho gusto haberlos escuchado. Con gusto, si quieren, luego les comento más detenidamente sus ponencias. Aprenderé algo y les preguntaré muchas cosas de las cuestiones financieras. Y aquí me quedo. Nada más. De la industria automotriz y la financiarización, esta cuestión del crédito. Aparte de cómo están la cuestión de las acciones, que es fundamental para desde el capital verlo, pero todo el conjunto de la realización del mercado automotriz sin el endeudamiento privado, personal de las familias, eso no funciona. ¿Les parece que podamos hacer 2 rondas de preguntas? Digo, tenemos un poquito de tiempo y también para que puedan comenten, exacto. Entonces, ¿alguien quisiera levantar la mano para comenzar la participación? Hola, buenas tardes. Para Nancy Müller, respecto a las asimetrías en la oferta monetaria, ¿qué relevancia tiene el diferencial de las tasas de interés entre el Banco de México, la Fed y el Banco Central de Canadá? En esa diferencia entre la oferta monetaria tan grande que existe entre México y esos 2 países, y la otra, pues si ese mismo diferencial es alta elevada y en un contexto de libre movilidad de capitales, puede ser que ese diferencial cause que ese dinero sea extraído al sector financiero mexicano. Bueno. ¿Alguien más? Por acá. Para Aurora Marcial, habló que el salario y las condiciones laborales son el variable de ajuste en financiarización de la industria automotriz. Mi pregunta sería, ¿esto es uniforme para toda la industria automotriz o es únicamente en la maquila y no se presenta tanto en autopartes? ¿O cómo estaría eso? ¿Por acá? Ay. ¿Las juntamos o abrimos la...? ¿Las juntamos? Ok. Bueno,
yo también coincido con la doctora Josefina Morales en el sentido de que hablar de las asimetrías nos dice poco con relación a cómo se en relación a las desigualdades entre estos tres países, especialmente que se llaman socios comerciales. Cuando se está hablando de socios, se está hablando de iguales. Obviamente las asimetrías está dado por hecho, o sea, cuando vemos México en relación a Estados Unidos, vemos más bien una relación de subordinación que una relación de socios, ¿no? Canadá y Estados Unidos podría decirse que se ven más o menos de iguales, pero en relación, son socios. Canadá, Estados Unidos, México es el frijolito negro en el arroz, pero bueno, de cierta forma hay una necesidad de que México entre dentro de este tratado. ¿Cuál sería? ¿Por qué? O sea, si existen tantas asimetrías entre estos países, ¿por qué México tiene que entrarle al UMSCA? Sí, pudiera haber sido solamente un tratado entre los dos países más asimétricos. ¿Por qué México tiene que ser parte de esto? ¿Cuál sería el papel? Y bueno, ¿qué implican pues esas asimetrías para la propia economía mexicana, ¿no? Que es la que más en desventaja estaría al firmar estos tratados? No me quedó muy claro, Nancy Müller, ¿a qué te referías a los mecanismos de transmisión dentro de la política monetaria? O sea, no, hablaste rápido, entonces de repente ahí me atoré un poquito, no encontré mucha secuencia. Con relación a Aurora, mi pregunta es, al entrar China con un nuevo modelo de, que le está tirando a un nuevo tipo de automóvil, el auto independiente, e implementar una nueva tecnología que cambia toda la forma en cómo operaba la industria automotriz tradicionalmente, ¿habrá un cambio dentro del comportamiento de las finanzas de los otros competidores? O sea, ¿sí les pegará en la forma de hacer ganancias? ¿Tendrán que hacer también una transformación en sus planes de inversión futuros? ¿Y qué implicaciones tendría esto para seguir en este proceso de financiarización? Sí, creo que esas serían mis preguntas. Por acá con la doctora Moni. Muchas gracias por las ponencias. Yo tengo tres comentarios. El primero es que yo creo que lo que enriquece ese tipo de actividad y que enfoques de análisis que toman inspiración de distintas corrientes teóricas y que haya ese convivio en un solo foro, nos permite ser cuestionados y cuestionar de tal forma que cada lado, cada campo puede afianzar mejor su argumento, ¿no? Entonces, de ese debate yo creo que sale insights muy importantes y ricos. Ese era un primer comentario. El segundo era, quisiera pedir la opinión así un poco más general, algo que Josefina mencionó, un análisis de cada uno de ustedes un poco de cómo el contexto actual de la geopolítica internacional, ese neoproteccionismo, ascensión del fascismo, guerra comercial con China, ese mundo que está, ese licuado de emociones confusas, ¿no? Cómo de alguna forma afecta cada uno de los objetos de investigación de las ponencias presentadas ahí, ¿no? Y finalmente para Aderac, si puedes por favor, amarrar un poco más firme, darle una vuelta más ahí de tuerca en esa idea de una clara heterogeneidad estructural en términos de las unidades productivas de México, asimetrías, ahí sí, asimetrías de poder en términos, y las condiciones de financiamiento. Entonces, yo sé que no lo mencionaste, pero si podrías recalcar un tantito más esa conexión. Entonces, ¿les parece que hagamos la respuesta así en el orden de sus ponencias? Para cerrar con la doctora Josefina. Sí, me voy a poner un poquito de pie nada más para...
para poder ver a la doctora. Y siento que tengo mucha tarea yo ahorita. Voy a tratar de ser concreta y no abstracta, a ver si lo logro. Sí, justamente, y por aquí voy a ir respondiendo las otras preguntas que me han hecho. Yo creo que por ahí puedo hacer algo para tratar todo. El énfasis de la ponencia era eso, ya no me dio tiempo de esbozar las conclusiones, pero bueno, vamos a partir de el crecimiento de los motivos financieros que postula Minsky como uno de los primeros signos, o Epstein también, de la financiarización. Entonces aquí los motivos financieros, una idea que yo cada vez me estoy convenciendo más, pero necesito hacer mucho más trabajo todavía de investigación, es que lo financiero determina lo que ocurre en el sector productivo, y ahí hay salarios, ganancias, lo financiero, pero sin lo productivo no existe lo financiero. Sí, pero a ver, Ajá. ¿Para ti salarios es financiero? No, por ahí voy. Eso está en el campo de lo productivo. O sea, pero sí los motivos de por qué los salarios se comportan como se están comportando, los motivos los encontramos en la esfera financiera. La ganancia. ¿Perdón? La ganancia. Sí, y bueno, ahí entra también a mí me gusta un poco cómo lo establece Stockhammer, uno de los teóricos que traté, un poco sí y un poco no, porque él dice, es un cambio, estamos asistiendo a un cambio en las relaciones de poder entre capital y trabajo. Y a mí me parece que la financiarización no es un cambio, es una intensificación de ese proceso. ¿Mandé? De extracción de ganancias de lo productivo para llevarlo a lo financiero. Y en la industria automotriz, y por ahí entra otra parte de la pregunta que me hizo, con casos de estudio, yo observé que las empresas están metidas, ahora ellos tienen dos motivos en el terreno de lo financiero. El motivo histórico, que es reducción de costos. Hay que reducir costos a como dé lugar. ¿Y por dónde entra? Las variables de ajustes, salarios, sueldos, etcétera. Y el otro motivo es que están insertas en una dinámica, y ahí viene cómo se financian. ¿Cómo se financia la industria automotriz? Vía deuda. Es deuda financiera. Hay que avanzar instrumentos, bonos y papel comercial y todo eso, aparte de las acciones, eso no cuenta como deuda. Entonces, tienen una dinámica de deuda. Y observé también la dinámica de repago, cómo repagan la deuda, porque no hay ganancia que alcance a pagar los vencimientos. Tienen un volumen de deuda que ustedes no se imaginan. Y uno dice, ¿qué dice la teoría de la empresa? Pues que las empresas, cuando no tienen para producir o para vender coches, si no les alcanzan sus propios recursos, emiten deuda para poder financiar la producción y la venta de coches. Pero cuando uno observa, toda esa deudota para producir y comercializar, entonces uno observa el índice o el radio, la proporción de lo que invierten en su sector productivo, no pasa en el mejor de los casos, 25%. Ford no pasa del 10%. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿para qué se endeudan? ¿Para qué se endeudan si no lo están utilizando para producir y comercializar coches? Para repagar la deuda. Para repagarla. Lo que Minsky caracteriza como financiamiento tipo Ponzi. Nada más estudié 5 casos de estudios, uno de cada área, la de Asia, las 3 de aquí de Estados Unidos, bueno, 2.5 o 1.5, ¿no? Porque ya Chrysler ya está en Fiat, ¿no? Y así, cuando todavía estaban General Motors, la quiebra de General Motors eran cosas financieras, estaban metidos en el financiamiento en las hipotecas, y sus ganancias venían de ahí de financiamiento hipotecario, ya no tenían ganancias de vender coches, y quebró, pues bueno,
El discurso oficial nos dice que era porque tenía problemas con los coches, no eran los coches, era financiamiento hipotecario. Entonces, ahí están las variables de ajuste. Tienen dos motivos, por lo menos hasta donde alcanzo a ver. Hay que reducir costos, hay que competirle a los chinos, hay que competirle a los en el ICE había que competirle a los japoneses. Ya en el Telecán hay que competirle pues el Telecán se dice que era un tratado anti-Japón, ¿no? Entonces, ahorita el TEMEC, tengo un colega que hicimos un paper y parece un tratado anti-China. Entonces, bueno, ahí van los motivos financieros. Es característico de la industria terminal, de algunas corporaciones, de las autopartes. A mí me parece, yo quisiera proponer, yo he estado por aquí, de repente me meto con las autopartes, pero he estado focalizada en la industria terminal. Me parece que se puede plantear como un prototipo o un comportamiento, ¿cómo lo digo? Como un esquema que podría ser generalizado en todas las demás corporaciones, a nivel corporación. Entonces, esto que está ocurriendo, a mí no me sorprendería que estuviera ocurriendo en la industria de autopartes. Y ya nada más, bueno, para ir perfilando ahí vienen los motivos financieros y ahí viene cómo está el canal de afección. Hay que ver, partir de la teoría y decir, sí es cierto, hay motivos, pero ¿cuáles son los motivos y dónde están los motivos? Generalmente los motivos tendemos a ponerlos en el terreno de lo productivo, que crezca la empresa, que tenga ganancias, pero estas corporaciones nos están demostrando que sus motivos están en lo financiero. Hay que repagar deuda financiera. ¿Y con qué hay que repagarlo? Recogiendo ganancias del sector productivo. Pero que no caiga el precio de las acciones. ¿Cómo hacemos que no caiga el precio de las acciones? Reportando dividendos. ¿Y esos dividendos de dónde se sacan? De la ganancia neta, tanto para mí, tanto para los accionistas, tanto para la mano de obra. Entonces, por ahí viene, así es un gran esbozo, no sé si logré clarificar un poquito más esto, y pues ahí está, y también acá lo propongo como indicativo de lo que pasa en la industria automotriz y a mí me parece que de la corporación moderna. Entonces, ahí estamos. Ya contesté eso. ¿Por qué México entra al TEMEC? Pues yo sigo con los motivos financieros. Me parece que… y por aquí entra la pregunta que también me hacía sobre el financiamiento automotriz. Qué buen negocio eso del financiamiento automotriz. Tanto que la participación de los bancos en el financiamiento automotriz se ha ido haciendo pequeñita, han salido y las propias corporaciones tienen sus bancos porque ellos mismos están a través de sus propios bancos realizando el financiamiento automotriz, ganancias. Aquí en México también hice un comparativo, está en la tesis de doctorado si quieren verla. ¿Cuánto se paga por un coche en México y contra uno similar en Estados Unidos? Y imagínense, ¿quién paga más por ese coche? Nosotros, con esquemas de financiamiento similares excepto en las tasas de interés. Ahí está el punto. De las tasas de interés, 3 o 4 veces más andamos pagando aquí en México. Entonces, pues así bien. Esquemas similares, coches similares, plazos de tiempo similares, el enganche que se debe de dar, etcétera, etcétera. Y también la introducción o la obligación en México de comprar productos financieros junto con ese coche, o que el seguro del auto, lo que les venden ahí cuando ustedes quieren comprar el auto, que el seguro de desempleo, todo eso. Entonces, todo eso va incrementando el valor del coche. Y entonces me parece que vuelve a ser motivos financieros. Es un amplio mercado, las corporaciones están echando para afuera el sector bancario que no se quiere dejar,
pero en el TEMEC, en español el TEMEC, vienen disposiciones sobre el sector financiero que amplía el acceso a se quiere profundizar más el campo del sector financiero y por supuesto el campo para hacerse de ganancias en este tipo de actividades. Y ¿habrá un cambio con el comportamiento con los inversores chinos? Sí, pues los chinos siguen dando la batalla. No he vuelto a saber del tema, pero hace un par de meses los chinos expresaron que estaban muy interesados en participar en el financiamiento del crecimiento y desarrollo de México y que con mucho gusto venían con sus bancos a México a participar en ese terreno. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por las explicaciones. Continuamos con la doctora Isabel Osorio y la doctora Nancy Müller. Bueno, pues a ver si no divago, porque tendemos a hacer mucho esto, ¿no? Como que empiezas con un tema y todo. Siempre le digo a mis alumnos que la economía es como un yenga, jalas una pieza, pero tienes que tener cuidado de que no te venga otra, ¿no? Porque tocamos varios temas. Sí, justo, ¿no? Bueno, a ver cómo voy. Bueno, pues las asimetrías, sí. Evidentemente son diferentes países, ¿no? Cada uno, es más, ni siquiera dentro de México, si analizamos la complejidad económica de México, tenemos que son muchos Méxicos, ¿no? O sea, hay un documento de Manuel Gómez del Banco de México que lo que él hace es, lo mueve por los distintos censos, los últimos que tiene, entonces se da cuenta que, por ejemplo, del 1 al 32, en el caso tomando que uno son los más ricos y los 32 son los estados más pobres, 1, 2 y 3 siempre se manejan los mismos, que es Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, y en el 31, 32 siempre es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los mismos, entonces no cambia, seguimos con una desigualdad, entonces ya estamos hablando del tema de desigualdad. Si esto es México, pues desde luego que cuando México entramos como una sola economía respecto con Estados Unidos, que igual Estados Unidos es otra cuestión, o sea, sí es cierto que es la economía más grande del mundo, pero California por sí mismo es la sexta economía más grande del mundo, pero Nebraska es una cosa diferente a California. Entonces, cuando metemos todo esto en la misma licuadora y todavía con Canadá, donde Montreal y Quebec son diferentes porque están peleando Quebec todavía la autonomía, la independencia, entonces ya tenemos un problema grandísimo. Pero entonces la cuestión sería, entonces, ¿por qué es el libre comercio? Entonces, ¿por qué buscamos la integración? Y la pregunta no es desde ahora, sino es buscar desde los clásicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ricardo ya nos decía de las ventajas comparativas, que hay que buscarlas. Claro, si lo traemos al nuevo teoría de comercio internacional, porque siempre ponemos así, la nueva teoría del comercio internacional, ¿no? O la nueva, pues ¿qué podremos decir? La pregunta es la misma desde los clásicos. ¿Cómo se genera valor en el comercio internacional? No la hemos logrado responder. ¿Por qué la integración? Porque seguimos creyendo todavía, ¿no?, que es una forma de generar valor. Sí es cierto, buscamos el win-win, no lo hemos encontrado, ¿no? Sí, hay ganadores y hay perdedores. Hay una integración norte-sur, sur-norte, este-oeste. Sí, México fue el primer acuerdo norte-sur que se firmó en el mundo. Entonces, lo que estábamos haciendo, y recuerden, ¿no?, estamos hablando de términos económicos, comerciales, pero no es nada más eso. La cuestión política, ¿qué estaba pasando en el sur? Por un lado, estábamos dando un discurso de que vamos a lograr converger en términos de PIB con respecto a las dos economías del norte, pero por la parte del sur tenemos otro discurso, porque tenemos un levantamiento social impresionante, donde lo que manifestaba es esta dualidad de los dos Méxicos que estaba pasando. Entonces, también en términos de convergencia, lo que tenemos es que sí hemos convergido en términos de PIB hacia el PIB de Estados Unidos y Canadá, pero en términos de PIB per cápita no. Y entonces aquí ya tenemos otra cuestión, ¿no?, porque no se da. Ahora, en el término de las exportaciones, después del ICI, tenemos crisis, y cuando tenemos crisis, pues tomas las decisiones que estás nervioso y tomas cualquier decisión. Entonces, ¿qué hicimos?
cambiar al modelo exportador. No voy a decir nada que no sabemos, ¿no? Al modelo exportador, en donde pasamos del primario a otro de maquilas, manufacturas puntualmente maquilas. ¿Nos sirvió? Sí, sí nos sirvió, porque en algún momento lo que estaba detrás era que aumentamos el valor añadido, pero no era suficiente. Y es ¿hasta dónde? ¿Qué hicimos? Empezamos a dar un mensaje de libre cambio desde el GATT, ¿sí? Y tampoco es que el NAFTA o el USMCA, ¿no? El nuevo, como lo dicen en inglés, vino a profundizar, a hacer el comercio con Estados Unidos. No, vino a institucionalizar un comercio que se venía dando desde hace muchísimo tiempo. Ahí ya estaba, ¿no? Y aún si quitamos el comercio, vamos a seguir comerciando con ellos. ¿Qué es la otra? Y es que le hemos dado la responsabilidad al libre cambio y es, gracias a que vamos a firmar, vamos a ser un país con PIB per cápita alto, con mayor desarrollo, con menor desigualdad, con muchos términos que son muy peligrosos mencionar y hablar como si fueran muy lindos, ¿no? Cuando en realidad no tenemos una política industrial hacia adentro, no tenemos una política de todo tipo, ¿no? O sea, de aumento de salarios. Hay muchos estudios en donde dice que claro, que el poder adquisitivo del salario ha sido disminuido. No tenemos una política de encadenamiento del mercado interno hacia adentro. Entonces, tampoco puede ser que todo lo dejes como responsabilidad para el libre cambio, ¿no? Para el mercado. ¿Por qué entramos? Pues, ¿por qué no? ¿No? También hay razones políticas aquí, por qué teníamos que entrar. Entonces, yo recuerdo el caso cuando fue hace 5 años, fue Repsol en Argentina y fue Endesa en Bolivia, las dos son filiales españolas del sector energético y privatizaron ambas. En la comunidad, sobre todo la OCDE, fue contra Argentina, la agresión, la postura, pero contra Bolivia no. ¿Por qué? ¿No? Ya me preguntaba en ese momento, y es porque, bueno, Argentina es miembro de la OMC, es miembro de la OCDE, siempre ha estado dentro de estas organizaciones pro integración económica, pro libre comercio. Bolivia no, Bolivia había sido claro que a ella no le interesaba, pero entonces no era consistente una con el otro. En el caso de México, tenemos un reto, estamos entre el reto transatlántico y entre el reto transpacífico. La cuestión es de que tenemos 12 TLCs con 45 países, ¿sí? Próximamente cuando se asigne el TTP van a ser 46 con 52 países, pero no estamos diversificando el comercio y la cuestión es ya tenemos una exportación, tenemos un grado de exportación muy grande. En los pasillos de la Facultad de Economía todos dicen estamos en una dependencia con Estados Unidos. Ok, ya la sabemos, dime algo nuevo, ¿qué hago para quitármela? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cuál es la complejidad de las exportaciones? ¿Qué estamos exportando? ¿Qué no? ¿No? En el caso del sector automotriz yo no soy experta, hay expertos aquí que pueden decir, pero igual, o sea, dicen, bueno, es que se están produciendo, estamos sirviendo como trampolín, entonces nada más llegan los alemanes, producen en México y brincan porque estamos libres de aranceles para Estados Unidos. ¿Y qué pasa si realmente se firma el TTIP? ¿Nos hemos puesto a pensar cuáles van a ser las cadenas de valor que se van a perder si se firma el TTIP? Porque entonces ya no nos van a necesitar. Ya va a ser una libertad de aranceles entre ellos dos. Entonces, pues, ¿realmente es tan malo tener una balanza deficitaria con la Unión Europea? No sé. Sigo pensando lo mismo. Yo, desde mi perspectiva, creo en Fenstra y Taylor, que lo que dicen ellos es que una forma de generar valor, de generar valor en el comercio internacional es a través de las reglas de origen, ¿sí? A través del valor añadido. Me queda claro que viene desde las negociaciones. Y esto es un tema de disposición, de habilidad, de gobernanza económica también, ¿hasta dónde? ¿No? Hasta dónde está allí y bueno, el American First de Trump no es nuevo, viene desde Lincoln, ¿sí? Viene desde allí. La cuestión es de que Lincoln sabía un poco más de economía que Trump, creo yo. Hay una guerra comercial de la que se ha hablado en muchísimos foros desde la academia, la cual celebro mucho. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues creo que en el caso de China empezaron con cinco batallas, una guerra comercial, cuando empezó con los paneles solares, con las lavadoras, pero se paró, ¿no? ¿Por qué en el caso de México ha podido ceder? O sea, ¿por qué pasaron el acero? ¿Por qué pasaron los aranceles hacia el aluminio? ¿Por qué? ¿No?
¿Por qué? ¿Por qué? Pues, perdón, ¿no? No, son diferentes condiciones, también es, y creo que aquí es, ya, me voy, perdón, ya, claro, lo dejo aquí. Tenemos hablar de la Unión Europea, hay que estar al pendiente también, se va a ratificar, ahora están por ratificarse las nuevas modificaciones con el Telequem, que es parte del acuerdo global, hay que ver cómo está pasando. Tenemos una gran presencia en la Alianza del Pacífico, que es otra cosa en donde estamos ganando, creo que podríamos apostar ahí por una diversificación con el Pacífico. Y bueno, pues perdón, que me explaye. Gracias, Isabel. Ya nos respondiste todo. No, no es cierto. Bueno, primero respondo a Claudia, que digamos es la más fácil, ¿verdad? El régimen, el marco de política monetaria de metas de inflación, ¿verdad? Nos dice que el principal objetivo es mantener una inflación baja y estable, y el único instrumento para ello es la tasa de interés, ¿ok? Entonces, a través de la manipulación, este objetivo de inflación, ¿verdad? El mecanismo de transmisión, pues, es de la tasa de interés a la demanda agregada, ¿no? Básicamente, si hay que mantener una tasa de interés alta para controlar la inflación, como es el caso de México, pues contraes inversión y demás elementos de la demanda agregada, ¿no? Entonces, en ese sentido, me refería al mecanismo de transmisión. Hay que recordar también que en este marco de política monetaria la moneda es endógena, ¿verdad? La tasa de interés es exógena porque la está determinando el Banco Central. Entonces, a partir de ahí, es este mecanismo de transmisión. Y viene también muy a cuenta con la pregunta del compañero, ¿verdad? Que ya yo creo que es para una tesis de doctorado. Bueno, para empezar, este tema el diferencial de tasas de interés, no es parte ni la cuenta de capital, movilidad de capital está dentro de nuestro estudio, pero es importante saber por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que traería esto? Fíjate, si dado o con base en el marco de política monetaria, ¿verdad? Donde hay que mantener, por ejemplo, en el caso de México, una tasa de interés alta para estar controlando la inflación. Esto nos hace una brecha de tasas de interés que favorece la cuenta de capitales, bien lo decías, y por supuesto que ahí va a haber un trade-off, un conflicto. O sea, ¿cómo vamos a manejar la tasa de interés a través de la política monetaria? ¿Cómo vamos a ¿a quién le hacemos caso? ¿No? ¿Al metas de inflación o a estar dándole pie a la cuenta de capitales? ¿No? Siempre va a haber un trade-off y eso es para analizar, es todo un tema de tesis doctoral, ¿no? Es bastante importante. Pero bueno, muchas gracias por tu curiosidad. Lo cedió. Bueno, pasamos el micrófono, la palabra al doctor. Bueno, seré muy breve, y iniciaré con una idea. No es un reclamo ni mucho menos un berrinche, ¿no? Pero es necesario iniciar con eso, porque miren, un poco esto articula, ¿no? La paradoja del tiempo y el número de palabras, ¿no? Y en ese sentido, cómo abordar con esa limitación temas tan complejos, ¿no? Y entonces, de eso se trata, obviamente, esos espacios, ¿no? Y ahí aparecen inquietudes, ideas, comentarios muy interesantes y que enriquecen, obviamente, el trabajo de uno, ¿no? En general, creo que son acertados sus comentarios. No tengo tanto de Mónica como de la profesora Josefina, ¿no? No tengo nada que decir, ¿no? Creo que son acertados sobre la heterogeneidad estructural, claro, ahí habría que hacer ahí más hincapié. Y nada más, un poco abajo lo voy a decir de manera simplista, esta cuestión de la extranjerización o la desnacionalización, ¿no? Al final de cuentas, los bancos tienen una transnacional, son transnacionales, ¿no? Y tienen una matriz muy identificada en ese sentido, ¿no? En un espacio geográfico, ¿no? Que no es el nacional, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, aquí, una pregunta que me hago a veces es, los banqueros privados nacionales, ¿qué tan nacionalistas son, no? Valga la redundancia la pregunta, ¿no? Y entonces, esta visión de nación, pues a veces se difumina, ¿no? Con el poder del dinero, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, es una idea muy simplista, pero en ese sentido creo que explica mejor
la extranjerización, ¿no? que la desnacionalización. Bueno, por lo menos en el caso de México, ¿no? En otros casos, a lo mejor he estudiado a Centroamérica, y por ejemplo en Centroamérica explica un poco mejor, y al sudeste de Asia explica mejor la palabra regionalización, porque al final también hay inversiones de los mismos, no sé, desde Nicaragua invirtiendo el capital financiero, invirtiendo en El Salvador o en sobre todo en El Salvador o en Panamá, o en el sudeste de Asia también, ¿no? La banca de Singapur invirtiendo en Tailandia, ¿no? Entonces, y además hay banca extranjera, ¿no? Que llega a esa región, ¿no? Y que invierte en estos países, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido considero que sí se explica mejor la extranjerización, ¿no? que la desnacionalización, ¿no? Bueno, eso sería todo y gracias por sus comentarios. Súper concreto. Abrimos otra ronda. ¿Algún comentario? La doctora Josefina. Bueno, yo creo que sería bueno, si quieres, Mónica, y si están interesados, a que hiciéramos una sesión sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y ver todos los aspectos del Tratado de Libre Comercio, no solo el financiero, sino todos los grandes cambios, ¿no? Pero para ello yo pondría en esto de la desnacionalización o no. ¿Qué teníamos con la crisis desde los años 80 y que viene desde los 70, que es la crisis del modelo de sustitución de importaciones, la crisis del Fordismo, la crisis internacional? O sea, es una crisis estructural muy profunda y cada país tiene sus manifestaciones de esa crisis general del capitalismo, ¿no? Entonces, pero el Tratado de Libre Comercio, que se da junto con todas estas políticas, viene la crisis, los años 80, la crisis de la deuda, las políticas de ajuste y toda la privatización, que va a querer decir una desarticulación de la estructura productiva alcanzada, con todas las limitaciones de la ICI y todo lo que queramos. Tú tenías una estructura, ciertos encadenamientos productivos, carbón, acero, hierro, no sé qué, hasta el acero, y todo se va a romper, se desarticula. Se privatizan, se desarticula, reorientas tu planta productiva, sobre todo los sectores más dinámicos, hacia el modelo manufacturero exportador, fundamentalmente maquila. O el petróleo, encontramos petróleo y entonces dejamos de crear petroquímica, gasolina, etcétera, etcétera, y exportamos petróleo, y hoy importamos que el 70% del consumo de gasolina. Se desarticulan las cadenas productivas, se privatiza, o sea, con todo este cambio tan estructural de nuestras economías, ¿no? Entonces, ¿qué hay que verlo? Y con la banca, el papel, ¿qué pasó con la banca, no? La banca era privada de los grandes grupos monopolistas nacionales, va la crisis de los años 80, se estatiza, ¿qué pasa en el año 90 y tantos? ¿Qué pasa con la privatización, la quiebra inmediata, a quien se les dio, todo lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que como que tener esa perspectiva un poco de mediano plazo, sobre todo para pensarlo desde el país, desde la estructura nacional, qué pasa, y su relación, desde luego, con los grandes capitales transnacionales. Y desde luego los grandes capitales mexicanos llega un momento que se transnacionalizan, y ahí está Slim, y ahí está el Bimbo, y ahí está Cemex, o cualquiera la agarramos y vemos qué dimensión tiene, ¿no? Pero yo diría otro elemento del Telecán que va a ser muy importante, es que el Telecán no solo fue un tratado de libre comercio, sino en lo fundamental un tratado de libre circulación del capital, ¿no? Como elemento, digamos, central, no de la fuerza de trabajo, pero que además va acomodándose a lo largo de los 25, 27 años, ¿no? Y va a tener su componente geopolítico, su componente militar, de la SPAM, y viene la iniciativa Mérida, o sea, es toda una... cómo se está redefiniendo y reconstruyendo la relación de dependencia estructural de México con Estados Unidos, con el imperialismo, ¿no? Y eso no quiere decir, crecemos poquito, pero de una manera desde luego profundamente desigual, no solo en condiciones de vida, sino en sectores. Crece telecomunicaciones, crece automotriz, y dónde anda la industria agrícola, la producción del maíz, o dónde anda lo que quiera, ¿no? De una manera desigual, sectorial y regionalmente, por supuesto, y regionalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados que últimamente más crecen, etcétera, etcétera? En ese otro momento yo le pongo mucha atención a ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, simplemente es que me da mucho gusto esta discusión, y que de veras, Mónica, organicemos una sesión sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el TMEC, para ver qué pasa realmente, ¿no?
cómo además, por ejemplo, todo el sector financiero, todos antes de la firma formal del TLC, están todos los cambios, ¿no? Toda la cuestión de la autonomía del Banco Central, la reforma financiera, que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, cómo se fue preparando todos los datos, dónde estamos y efectivamente cuál podría ser la perspectiva, qué podría ser nuestro país en toda esta perspectiva. Bueno, muchas gracias. Felicidades a todos. Ahorita hacemos entrega de las constancias a los ponentes, pero primero vamos a pedirle a las coordinadoras, a la doctora Claudia Maya y a la doctora Mónica Mayeles, que se acerquen aquí a las palabras del cierre. Ya, te pide, no se preocupen. Bueno, pues creo que somos los ganadores de este maratón de 3 días. Agradecemos mucho la presencia de esta última mesa, muy interesante, con algunas discrepancias, pero eso es lo que enriquece este tipo de seminarios. Y bueno, queremos decir que tanto el primer encuentro fue un éxito al poder entender la financiarización desde el norte y desde el sur. Y este otro, la contribución que tuvo fue precisamente el tratar de entender quiénes son los principales actores dentro de esa financiarización en el norte y en el sur. Y tal como lo dice el título de nuestro seminario, pues los mercados financieros y los grandes conglomerados bancarios. Entonces, creo que vamos por buen camino, vamos entendiendo la economía de otra manera. Si no entendemos los actores, si no entendemos cómo juegan entre ellos. Y la otra cosa muy importante que aportó este seminario fue precisamente entender la economía desde otra perspectiva, no tan mecanicista, no con otro tipo de definir el consumo y los mercados, que por eso tuvimos este curso tan interesante de la doctora Todorova. Bueno, pues con esto estamos cerrando este seminario. Muchas gracias a todos los ponentes de la última mesa, la comentarista y el moderador. También quisiera dar unas palabras finales de clausura de nuestro encuentro, el segundo encuentro Norte-Sur Global, y que el título mismo del encuentro da para una doble interpretación, ¿no? Es el sentido de que en primera interpretación sería Encuentro Norte-Sur Global, es que buscamos reflexionar durante esos 3 días de intensas labores sobre las relaciones entre finanzas y estructura productiva, tanto en términos de los países ya desarrollados como los países periféricos. Entonces ese también es parte del Encuentro Norte-Sur Global. Y la segunda dimensión interpretativa, ¿por qué Encuentro Norte-Sur Global? Es que también es un encuentro entre investigadores de universidades de nuestras latitudes y también de investigadores de las universidades del norte global. ¿Vale? Entonces esa también fue parte de la característica de ese encuentro. Además, un plus es que es una convivencia entre generaciones de investigadores, entonces claramente tenemos académicos más consolidados, académicos que están pues, iniciando su trayectoria profesional y jóvenes muchachos que están ahí luchando para terminar sus tesis de licenciatura, que ojalá hayan encontrado inspiración y motivación para seguir investigando con compromiso en sus tesis. Y finalmente, Claudia y yo estamos bastante golpeadas. A partir del próximo lunes ya vamos a estar un poco más repuestas y vamos a tomar la palabra de Josefina y buscar un espacio de reflexión de los aspectos referentes al nuevo Telecán y sobre todo también una vez que hayamos recuperado el aliento aquí, empezar a organizar el tercer encuentro Norte-Sur Global. Entonces 2020, ojalá nos sigan acompañando. Ojalá lleguemos. Y muchas gracias por acompañarnos durante estos 3 días. Y muchas gracias, y finalmente, obviamente, muchas gracias al CISAN, a todo el apoyo. Así es, recursos para poder hacer esto. Y muchas gracias a los becarios todos, a Eduardo, a Dani, a Itzel, a Claudio, a José de Jesús, a Emilio, a Carla y todos que nos apoyaron ahí. Sí, y también. Muchas gracias. Gracias.
población en general. ¿La guardas, Mónica? ¿La guardas porque no traigo folder? Sí.